frente a la agresión microbiana. El sistema inmunitario o sistema inmune, depende de la aquí donde lo revisen, tiene una composición que es la que vamos a ver ahora y desarrolla una serie de mecanismos para defendernos justamente de las agresiones microbianas. A veces con éxito, la mayoría de las veces. Por eso nos infectamos y no nos enfermamos. ¿Qué es lo que ocasiona que yo me infecte y no me enferme? Mi sistema inmune. Y en algunas ocasiones ese sistema no es suficiente, por eso es que me enfermo. Sus componentes y sus funciones es lo que veremos hoy. La siguiente semana hablaremos ya de la respuesta en detalle. ¿Cuáles son esos componentes y cuáles son esas funciones? Ya hemos visto que la infección es la invasión, la llegada del microbio. La enfermedad es el daño que produce el microbio en ese tejido como consecuencia de la infección. No son lo mismo, pero sí la enfermedad es consecuencia de la infección y no siempre la infección se transforma en enfermedad. ¿De qué depende eso? De varios factores. De varios factores. Depende del tipo de microbio, depende de la tendencia del microbio, depende de los factores ambientales, depende del equilibrio de la microbiota, pero sobre todo depende del estado del sistema inmunitario del hospedero, lo que se llama la susceptibilidad. Porque ese sistema inmunitario funciona como si fuese una barrera a veces para evitar el contagio y a veces para evitar que el microbio pueda prosperar en nosotros. Entonces, el concepto de inmunidad que nosotros vamos a manejar es aquel en el cual estos componentes nos van a proteger. La inmunidad se conoce que existen, por lo menos se sospechaba, que existen elementos que nos protegían desde tiempo bastante antiguo. Por ejemplo, en la época de Grecia y de Roma, cuando había una enfermedad infecciosa como la peste, mandaban a cuidar a los enfermos a aquellas personas que habían sobrevivido a la infección, porque se daban cuenta que esas personas, favorecidas por los dioses, no habían muerto. Entonces, podían encargarse de cuidar porque ya no se iban a contagiar. Ese era su pensamiento. La realidad es que esas personas ya tenían anticuerpos contra esa infección y ya no podían infectarse de nuevo. Es la razón biológica. Con la... Dije 5, ya pasa 8. Cierra. Gracias. Otro personaje importante que influye así como Leeuwenhoek en la microbiología, para el caso de la inmunología es Edward Jenner. Jenner era un médico inglés que observó en una población donde él vivía, Gloucestershire, en Inglaterra, que había personas que se enfermaban de viruela pero que no morían, que hacían una enfermedad de viruela leve relacionada con las vacas, el nombre de vacuna. Y él hace un experimento en un niño. Este es el experimento, el gráfico del experimento. Pasa, por favor. Gracias. En ese experimento, Jenner inocula las pústulas de la costra seca, agarra la costra seca de un enfermo de viruela de las vacas, la muele, le hace un cortecito en el brazo al niño y le mete ahí el molido de la pústula seca del enfermo con viruela de las vacas. El niño hace la enfermedad de viruela de las vacas leve, se recupera y cuando se contacta con personas enfermas de viruela ya no se contagia. Entonces se comprueba que evidentemente ese experimento funciona. Tan es así que Jenner exporta el experimento, estaba en Inglaterra, pasa a Francia, España, llega
En ese momento estamos hablando de 1803, 1804, de una expedición. Perú todavía era una colonia, una colonia, virreinato de España. Llega una expedición, pueden buscarla en internet, la expedición de Balmis, médicos de la corte española, trae el experimento de Perú, porque en sus colonias americanas, en sus virreinatos americanos, moría mucha gente por la viruela. Y empiezan a aplicar lo mismo. ¿Y cómo hicieron para transportar las pústulas? Tomaron de un monasterio un grupo de 32 niños huérfanos, varios habían muerto en las guerras, y en ellos les fueron inoculando durante el viaje, por mar, que duraba 2 meses, uno por uno. Inoculaban a uno, esperaban que hiciese la enfermedad, hacían las pústulas, le raspaban y inoculaban a otro. Una manera de transmitir. Así lo trajeron. Y así fue como se difundió. Pero con el propio Pasteur, casi 100 años después, ya se empieza a describir algunas funciones de protección que tenía el cuerpo. Sobre todo él trabaja con la rabia, llega a desarrollar una vacuna contra la rabia. Hay una historia respecto a eso bastante interesante. Y a partir de allí ya empiezan a aparecer otros científicos más, México y otros, que terminan por definir el sistema inmunitario como tal. El sistema inmunitario es un conjunto de diferentes elementos cuya función principal es poder distinguir lo que es propio de lo que es no propio. ¿Por qué? Porque antes de defenderme, yo tengo que saber de qué me tengo que defender. Entonces tengo que conocer qué es lo mío y qué no es mío. Evidentemente lo que es mío voy a proteger, lo que no es mío voy a destruir. Eso es lo que hace el sistema inmunitario. Este sistema inmunitario ha evolucionado con la vida propia, con la finalidad de poder combatir lo que nosotros vamos a llamar ahora amenazas a la individualidad. Todo aquello que sea un peligro, el sistema inmunitario me protege. Infeccioso estamos hablando. ¿Y por qué decimos que ha evolucionado? Porque los seres vivos como tales tienen sistema inmunitario, aunque sea rudimentario. Hemos hablado de las bacterias, que es de lo más primitivo que hay por su estructura y demás. Las bacterias tienen una especie de sistema de defensa. Cuando un grupo de bacterias se ve amenazado por otro grupo de bacterias que llega a quitarles el espacio y la comida, las bacterias residentes fabrican sustancias llamadas bacteriocinas. Las bacteriocinas son antibióticos naturales. Antibióticos, o sea, moléculas que matan a otras bacterias, un sistema de defensa. Las amebas, como esa ameba con el cerebro y otras más, desarrollaron el sistema de fagocitosis. Prolongación citoplasmática, captura el microbio, lo engulle, lo internaliza y hace el camino de la fagocitosis, ¿no? Formación del fagosoma, lisosoma y destrucción. Las aves tienen un sistema inmunitario, los peces también. Y el humano es el que tiene el sistema más avanzado, con linfocitos T, inmunoglobulinas y demás. Y nos protege contra amenazas. ¿Cuáles? Amenazas de afuera, patógenos, bacterias, hongos, virus, parásitos, gusanos, hasta de los piones. ¿Okay? Y también nos defiende de amenazas de abejas. Por ejemplo, cáncer, neoplasias. Deben haber escuchado de la inmunoterapia, los anticuerpos monoclonales, ahora último, las células CAR-T, son células del sistema inmunitario que se dirigen a combatir neoplasias. Hay un sistema de respuesta dentro de nuestro cuerpo dirigido a eliminar tumores, se llama inmunoedición, que funciona. Funciona hasta que el tumor, o sea, las células cancerígenas desarrollan una capacidad de reproducirse mucho más rápido. ¿Qué cosa es un tumor? Una célula, un cáncer, una célula que ha perdido la regulación del ciclo celular, se reproduce de manera rápida y desordenada, lo que es un tumor, vejiga. Ese es el tumor. Mi sistema inmune lo puede controlar hasta cierto límite, pero de hecho, si nosotros lográsemos vivir 200 años, todos haríamos un tipo de cáncer en la vida, que no necesariamente nos va a matar, pero sí lo vamos a tener. Pero como no vivimos tanto, la gran mayoría no lo hace. Pero sí vemos hoy en día que hay una gran cantidad de expresiones de neoplasias
Y la otra son los injertos. Habrán escuchado del rechazo al injerto. El paciente le trasplantan un riñón, lo termina rechazando. ¿Qué cosa es eso? Significa que el paciente trasplantado reconoce su sistema inmune, reconoce al riñón extraño y lo destruye. ¿Quién? El linfocito destruye esa riñón. Las transfusiones de sangre. ¿Qué pasaría si a una persona con grupo A, el grupo A, le transfunde sangre del grupo B? La persona va a hacer una reacción de hemólisis, va a destruir esos glóbulos B y probablemente pueda desencadenar algo más, o aún O negativo que le transfundan O positivo que pueden matar tranquilamente. ¿De quién se encarga de esa respuesta? El sistema inmune. Lo mismo sucede con el injerto natural, que es el embarazo. En el embarazo hay una reacción inmunitaria. ¿Por qué? Porque ese producto tiene el 50% de carga procedente de un ser extraño, que se toca. El 50% de la madre, el otro 50% no lo es. ¿Y por qué es que sobrevive o llega a sobrevivir en la mayoría de casos los 9 meses? Porque hay hormonas que se encargan de moderar ese sistema inmunitario, por ejemplo la progesterona. Ese sistema inmunitario funciona siempre. ¿Cuál es su composición? Órganos, tejidos, células y moléculas, son varias cosas. Características del sistema inmunitario: es multifocal, está ubicado en varias zonas, no es una sola ubicación. Todo el cuerpo tiene componentes del sistema inmunitario, difuso y además circulante, porque la sangre y la linfa son fluidos que transportan elementos del sistema inmunitario por todo circulante. Nos van a proteger dentro de sus múltiples funciones, tienen varias funciones del sistema inmune. La que nos interesa es esta: protección ante enfermedades infecciosas. Eso nos importa. Donde las células y los componentes del sistema inmune van a tratar de capturar al microbio y preferentemente matarlo. A veces con éxito y a veces no. Órganos y tejidos. Existen dos clases de órganos en el sistema inmunitario. Aquellos que se encargan de la producción de células se llaman órganos primarios o centrales, son dos: médula ósea, timo. Médula ósea, origen a todas las células; timo, solamente diferenciación de linfocitos T. Y los órganos secundarios o periféricos, que sirven de reservorio, de almacén. O sea que los primarios son la fábrica y los secundarios son el almacén. ¿Qué se almacena? Células maduras. Y allí también ocurren las respuestas inmunitarias. ¿Cuáles son esos órganos secundarios o periféricos? Los ganglios linfáticos, que a su vez están interconectados por vasos linfáticos y por vasos sanguíneos. El vaso, que sí es único, y el más abundante de todos, que es el tejido linfoide asociado a mucosas, que se encuentra debajo de todas las superficies epiteliales mucosas del cuerpo. ¿Por qué estará aquí el tejido de defensa? ¿Por qué es el más abundante? ¿Por qué creen que será el más abundante? ¿Por dónde ingresan los microbios? De afuera, ¿sí? ¿Por dónde? Por la piel. Debajo de la piel hay tejido linfoide. ¿Por dónde más? Por la vía respiratoria. Debajo de la vía respiratoria hay tejido de defensa. ¿Por dónde más? Por la vía digestiva. Debajo del tejido digestivo hay sistema de defensa. Y por la vía geniturinaria también hay tejido de defensa. Por donde quiera. Por todas las zonas expuestas al exterior hay tejido de defensa. Los tejidos, por su parte, sirven de comunicación. Particularmente se menciona la sangre y la linfa porque vienen circulando en una red de vasos sanguíneos y vasos linfáticos que a su vez se interrelacionan entre sí, se conectan entre sí con el torácico y demás. Eso facilita el intercambio de componentes del sistema inmune de un compartimento a otro, la circulación. El sistema y las células, sobre todo del sistema inmune, patrullan todo el cuerpo en la búsqueda de microbios que pudiesen resultar patógenos, a los cuales hay que detectar y luego destruir. Células y moléculas. Las células del sistema inmunitario se originan durante un proceso llamado hematopoiesis.
en la médula ósea. Hay un grupo que va a explicar esta parte, así que no me voy a explayar mucho ahí. Los tipos de hematopoiesis, qué tipos de células se generan. Podemos mencionar que hay dos grandes familias, la familia mieloide y la familia linfoide. La linfoide origina los linfocitos, tanto el T, el B, el killer, y la mieloide todo el resto, incluido el glóbulo rojo y las plaquetas. Moléculas que van a servir para comunicación. El sistema inmune, tanto las células como los tejidos y los órganos se comunican entre sí, se mandan mensajes. Esos mensajes son estas moléculas, particularmente las citoquinas. ¿Para qué se mandaría mensaje una célula con otra célula? Para iniciar un proceso, para frenar un proceso, para modular un proceso. Necesitan mandarse mensajes. Oye, te espero abajo, oye, estoy arriba, dame tu mandil, pásame el libro. Esos mensajitos se llaman citoquinas, que son mensajes dirigidos a una célula en forma de estructura química. Hay otras más, como el complemento y las inmunoglobulinas, que también nos iremos presentando cuando toque el momento de hablar de la respuesta en sí. Funciones: reconocimiento y protección. ¿Reconocimiento de qué? De lo propio. ¿Protección contra qué? Contra lo extraño que pudiese causarme daño. ¿Cuáles son? Todos los que hemos visto, los que vienen de afuera y los que están por dentro. La respuesta inmunitaria. ¿Qué cosa es la respuesta inmunitaria? La respuesta inmunitaria es un conjunto de mecanismos que actúan de forma coordinada, que comienza apenas tomo contacto con el microbio y termina en un final con el microbio eliminado. Esa es la respuesta inmunitaria. ¿Okay? Conjunto de mecanismos coordinados que se activan frente a una señal de peligro o a una sustancia extraña, o sea, frente a un microbio. ¿Existe alguna relación o correlación entre las fases de la enfermedad infecciosa y la respuesta inmune? Sí, acabamos de ver que en la enfermedad infecciosa hay una parte donde no hay síntomas y hay otra donde sí hay síntomas y se llega al acme de la enfermedad, al punto más crítico. Pero a partir de allí, esa sintomatología viene cayendo, el paciente entra en convalecencia y se recupera. Algunas veces muere, la mayor parte de veces se recupera. La respuesta inmune sigue el mismo comportamiento en curva. Mira, ¿qué te hace acordar eso? Una curva es la que me vas a pedir en el examen. Igualito es acá. Mira ese comportamiento. ¿Dónde empieza la respuesta inmune? Cuando tomamos contacto con el microbio. Y de ahí la respuesta inmune va elevándose, alcanzando su punto máximo, coincidentemente con el punto máximo de la enfermedad. Cuando logra controlar al microbio y el paciente empieza a recuperarse, la respuesta inmune también disminuye. ¿Okay? La respuesta inmune es como un ejército que sale a combatir al agresor. Entonces yo saco las tropas a combatir al agresor mientras el agresor esté vivo, pero una vez que muere, esas tropas regresan al cuartel. No tiene sentido que las tenga fuera. Esa es la razón de ese comportamiento. Ahora, la respuesta inmunitaria, de acuerdo a su origen, puede clasificarse de varias formas, pero la clasificación que voy a mencionar es meramente artificial, es arbitraria, es creada por nosotros para poder entenderla, estudiarla. En realidad la respuesta es una sola. Es una sola la respuesta. Así que en adelante vamos a hablar de respuesta innata, primaria, adaptativa, humoral, celular. Sí, sirve para definir, para entenderla mejor. Pero en la realidad, en la fisiología humana, esa respuesta es una sola, con un solo comienzo y un solo final. Su finalidad, su objetivo es destruir al microbio. De eso se va a encargar la respuesta innata. Destruir al microbio. Muchas veces con éxito y a veces no. Su finalidad es esa y no cambia. Ahora, ¿cuál de todas las clasificaciones vamos a usar para entenderla mejor? Esta de aquí, que usa también el libro de Abbas, o sea, la respuesta innata y la respuesta adaptativa. Este es un gráfico justamente del libro de Abbas, del libro que les dije, Inmunología Básica. Y miren aquí, aquí hay un cuadro donde se grafica en tiempo, línea de tiempo que empieza en el momento cero. Ese momento cero
Ese momento cero está graficado allí para recordarnos que la respuesta inmunitaria, no se distrae, que la respuesta inmunitaria comienza cuando tomamos contacto con el microbio. Eso lo vamos a entender mejor todavía en la siguiente semana. Comienza cuando tomamos contacto con el microbio y la respuesta que se desarrolla en las primeras horas se llama respuesta innata, porque es una respuesta que ya está lista para ejercerse. Ahí está la fiebre, la inflamación, la fagocitosis, intervienen una serie, se llama constitutiva, es la respuesta natural, la inmediata, y es una respuesta siempre constante, solo que varía en intensidad, no es específica, es la misma respuesta contra cualquier microbio. Ahora, existe un momento, que puede ser a las 12 o 24 horas, donde esa respuesta ya se hace específica, ya se desarrolla lo que se conoce como respuesta adaptativa. El nombre adaptativo nos dice algo, que nos adaptamos a esa situación. Entonces, esa respuesta adaptativa tiene dos componentes nada más, el linfocito B y el linfocito T, no hay más. En la respuesta innata están todas las demás, mastocito, fagocito, ¿qué es eso? Alguien se quedó en el ascensor. Aprovecho. Natural killer, dendrítica, etc. ¿Ya? La respuesta adaptativa es importante para nosotros porque con esta respuesta es con la que se genera la memoria. Y es el fundamento que vamos a utilizar, por ejemplo, para las vacunas. ¿Se han vacunado alguna vez? Contra el sarampión, contra la hepatitis. ¿Para qué se vacuna? ¿Para que no se enfermen? Para que no se infecten, se vacuna. Ni siquiera no se enfermen, para que no se infecten. Porque esos anticuerpos que se generan, esas inmunoglobulinas que se generan, lo que van a hacer es bloquear al microbio, impedir que tome contacto con nosotros. Y eso es fundamental. Esta respuesta es específica, tanto en cantidad como en calidad. ¿Okay? Así la vamos a estudiar. Vamos a hablar la próxima semana de la respuesta innata. Vamos a hablar de sus componentes, vamos a hablar de sus mecanismos efectores. Vengan temprano, porque empiezo a 3:40, ya saben, para que no haya interrupciones, se lo acuerdo. Porque si no se pierde, cuando se distraen, se pierde el corazón. Y en la subsiguiente semana vamos a hablar de la respuesta adaptativa. Esta respuesta es compleja, pero tiene una secuencia lógica. Es como un cuento que viene por capítulos, una novela. Si tú te pierdes un capítulo, no vas a entender el resto. Ya no se entiende. Entonces es mejor desde el inicio. ¿Ok? Venga temprano. Visión general de la respuesta. Es una forma de presentarla, ¿no? Esta es el círculo, el círculo más grande, el punteado más grande, el elipse más grande, representa nuestra vida, todo nuestro cuerpo. Y la respuesta inmunitaria está dividida, digamos que estratificada en líneas de defensa. Hay un gráfico, un castillo, su foso y demás. Este está mejor. Así está la respuesta hecha. Hay respuesta de primera línea, de segunda línea y de tercera línea. La de la primera y segunda línea corresponde a la respuesta innata, la inmediata. Y la tercera línea es la respuesta adquirida, porque demora además en desarrollarse. Los patógenos vienen de afuera, correcto. ¿Contra qué se van a enfrentar? Contra la primera línea de defensa. Esa primera línea de defensa tiene tres componentes. El componente mecánico, el componente químico y el componente biológico. ¿Cuál es el componente mecánico? La piel es una barrera de defensa. No hay microbio que pueda atravesar la piel sana. ¿Okay? No hay microbio que atraviese la piel ni el ébola, la piel sana. Pero basta que tengas
una heridita pequeña producida por un arañazo, por un golpe, por un corte, lo que sea, para que eso se convierta en una puerta de entrada. Pero mientras la piel esté intacta, nada le va a atravesar. Mecánica. La otra parte de la barrera mecánica son las mucosas, pero esas sí son más frágiles porque la estructura histológica es diferente, es una capa monoestructurada. En cambio, la piel no solamente es polis, sino tienes arriba los queratinocitos. La segunda es la barrera química, donde hay sustancias químicas que impiden que los microbios invadan. La saliva, el sudor, las lágrimas, el jugo gástrico, entre otros. Y la tercera, que no está acá, es la barrera biológica, o sea, la microbiota. ¿Y dónde está la microbiota? En todo el cuerpo. ¿Cuál es su función? Evitar que llegue. Hace un rato les dije, las bacterias desarrollan mecanismos de defensa fabricando moléculas para matar otras bacterias. Perfecto. Imagínense que ustedes son la microbiota. Si viene alguien de la USUR a quererlo sacar de este sitio, van a fabricar sus bacterias y lo van a eliminar. Igualito hace la microbiota. Si viene un patógeno y todos están completos, en equilibrio, en eubiosis, van a poder eliminar a ese microbio. Esa es la barrera protectora de la microbiota, por eso es importante que esté estable. Pero los microbios patógenos pueden lograr superar la primera barrera de defensa, sobre todo si tienen muchos factores de vigilancia. Pero para eso existe la segunda línea, que está compuesta por fagocitos, neutrófilos, macrófagos, está compuesto por la fiebre, la inflamación, etc. Pueden controlarlo. Si no es suficiente, todavía queda la tercera línea, que demora en aparecer porque hay una serie de cambios que tienen que ocurrir en los linfocitos. Y si eso no es suficiente, ya ahí sí el paciente se va al consultorio, no hay nada que hacer. ¿Qué ocurre? Simplemente los matan. Entonces, eso es lo que desencadena. Muy bien, hemos terminado casi a las justas. Les agradezco su atención. Preguntas, por favor. Usted lo mencionó cuando mencionaba lo del tiempo de reacción y también lo de vacunas para reclutar ¿eso también creo que le damos enfermedad o deficiencia es crónica o aguda? Así es. Muy bien. Luciana, te paso el fin de semana la lista con los temas. La siguiente semana yo empiezo. Hago la clase que me tomará hora y media. Terminará en 1 hora y media, máximo 2 horas. Y luego empiezan ustedes a exponer los temas que voy a presentar. La exposición puntual, no más de 3 diapositivas, no más. Por favor, no vayan a caer en el error de leer. La exposición es para hablar, para explicar lo que tú has entendido de lo que has estudiado o investigado. Es para explicar, no es para leer. Si quieren utilizar material de ayuda, como una diapositiva, pueden colocar algunas letritas, su imagen, pero principalmente es para explicar, porque esa es una nota, por si acaso. Sí les dije, ¿no? El consolidado tiene 2 notas de teoría, una es la exposición, la otra es el examen de consolidado. Entonces influye en la nota. No se lee. ¿Okay? La exposición es lo que tú le dices a tu colega, no es para mí, eso ya lo sé, es para ustedes. Entonces el expositor se dirige a sus compañeros, no necesariamente a mí. Yo escucho y observo y hago algunas correcciones si es que es necesario. Ahora, a veces las correcciones las hago mientras ustedes exponen, con el respeto debido y demás. No me ocurre, no me gusta esto, lo respetamos todos. Así que si los interrumpo cuando están hablando, por favor no se ofendan. Es simplemente para corregir algo que considero que es necesario. Si hay preguntas, las preguntas del expositor deben hacerse antes del tema, no durante la exposición. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ninguna. Son libres. Rompan filas, viva el pecho.